Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a hablar un poco de lo que es el istmo-cele. Para eso vamos a iniciar hablando así de forma bien general, como para recordar nada más de la anatomía del útero. El útero es un órgano muscular hueco que presenta tres capas, como podemos visualizar aquí: el endometrio, que es la capa más interna; el miometrio, que es la capa más gruesa; y la capa más externa sería el perimetrio o la sedosa, ¿verdad? Entonces consta de tres partes, que sería el cuerpo, la parte más superior, el istmo, que se encuentra entre el cuello y el cuerpo, y la parte más inferior sería el cuello uterino. El istmocele es un término nuevo que sirve para definir los defectos de la cicatrización de una cesárea, que lógicamente ocurre a este nivel. En un útero no gestante, el istmo se encuentra entre el cuerpo y el cuello uterino en la parte anterior del útero. Pero durante la gestación, esta zona comienza a dilatarse, comienza a agrandarse y forma lo que sería el segmento uterino, ¿verdad? El segmento inferior. A ese nivel se suele realizar la histerotomía en una cesárea y la histerografia, que posteriormente una mala cicatrización o una mala técnica produce lo que sería istmocele, que sería esta entrada que se puede visualizar a este nivel. Entonces la cesárea es el procedimiento quirúrgico obstétrico más realizado. Su incidencia va en aumento. La OMS recomienda apenas 10 al 15%, pero ya va en aumento hasta 42%. ¿Por qué vienen las pacientes a consultar? Vienen a consultar principalmente por un sangrado postmenstrual. En un porcentaje muy alto son asintomáticas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El principal es la cesárea. Y atrás de esto está 5 horas de trabajo de parto, que va y termina en una cesárea; una dilatación del cuello uterino mayor a 5 centímetros, que va y termina en una cesárea; y una estación inferior de la presentación, como podemos visualizar a este nivel. Esta sería la estación de Deli y de este lado los planos de Hodge. Cuando la presentación ya está muy baja, puede hacer con que la histerotomía se realice a nivel del cuello uterino, y esto sería un factor de riesgo para el istmo-cele. La clasificación se clasifica en grande y en pequeño. ¿Cuándo es grande el istmo-cele? Cuando afecta un porcentaje muy alto del miometrio. Podemos ver aquí que la coloración más clara es el endometrio, la coloración más naranja es el miometrio y la coloración blanca sería el perimetrio o la capa más externa. Entonces, cuando está muy afectado el miometrio, podemos decir que el istmo-cele es grande. Y el miometrio residual, que se refiere al resto de miometrio que sobra a este nivel, es menor a 3 milímetros. Cuando es mayor a 3 milímetros ese miometrio residual, como por ejemplo en esta región, como podemos ver en esta imagen, entonces podemos decir que el istmo-cele es pequeño. Aquí podemos ver, entonces esta entrada es menor en comparación con esta entrada. Lógicamente que esta entrada es mayor, pero el miometrio residual es menor. Las manifestaciones clínicas, gran porcentaje ya habíamos dicho que son asintomáticas. Cuando son sintomáticos vienen por complicaciones ginecológicas y complicaciones obstétricas. Las ginecológicas en un 82% viene por sangrado uterino anormal. ¿Cómo se manifiesta ese sangrado uterino anormal? Por manchado postmenstrual, un sangrado prolongado, que sería 8 días o más, y es cíclico, o sea que se relaciona con el ciclo menstrual; y un sangrado intermitente, que este ya no se relaciona con el ciclo menstrual. Los síntomas que pueden generar este sangrado uterino anormal sería la dismenorrea, que es dolor durante la menstruación en un 53%, un dolor pélvico en un 36%, una causa muy frecuente de consulta, un motivo de consulta frecuente en los consultorios justamente es el dolor pélvico. Cuando ya se ha descartado todo y refiere estos síntomas: un manchado postmenstrual, un sangrado prolongado, un sangrado intermitente, entonces podemos pensar en un istmo-cele.
y dispareunia, que sería dolor durante las relaciones sexuales. Todos estos síntomas se deben a la infiltración inflamatoria de la fibrosis y la alteración anatómica que llevan a producir mini contracciones y por ende hay dolor. Estos tres síntomas se refieren a dolor, esto es durante la menstruación, durante las relaciones sexuales y indistintamente. Cuando hay complicaciones obstétricas podemos encontrar la placenta previa, entonces cuando hay ismocele hay un aumento del riesgo de esta placentación anómala. El acretismo placentario se refiere cuando la placenta, la implantación de la placenta pasa de lo que sería al miometrio, inclusive puede llegar hasta la serosa o pasar a órganos vecinos. Un embarazo ectópico también podemos tener como complicaciones obstétricas a nivel del istmo. Justamente se puede implantar allí un embarazo que probablemente no va a progresar y puede presentar complicaciones catastróficas. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Primeramente por la clínica y luego tenemos los estudios auxiliares, como por ejemplo la ecografía, que es un método menos invasivo, es de costo más reducido y también de fácil acceso. Pero la histerosalpingografía es mejor para diagnosticar este trastorno. La histeroscopía también, que es la visualización directa, como podemos ver aquí, y la resonancia magnética. Tratamiento: se puede hacer un tratamiento expectante, farmacológico y quirúrgico. Expectante es cuando no hay muchos síntomas o es un hallazgo casual, no hay síntomas, entonces le manejo de forma expectante. Cuando hay síntomas, la paciente tiene molestias, es un ismocele pequeño, es decir, el miometrio residual es mayor a 3 milímetros, entonces podemos realizar un tratamiento con anticonceptivo oral combinado o DIU con levonorgestrel. Aquí podemos visualizar el DIU tipo T de cobre que está envuelto por el cobre y este sería el DIU liberador de levonorgestrel. ¿Cuál es la que nos sirve? Este que está aquí, el DIU con levonorgestrel. Porque ¿cuál es la finalidad de este manejo farmacológico? Es disminuir el sangrado y por ende disminuir los síntomas. Por eso lo que no nos va a servir el DIU tipo T de cobre, inclusive este aumenta bastante el sangrado menstrual, puede haber spotting, puede haber sangrado intermenstrual con el DIU de cobre, por ende no es recomendable para nada utilizar en pacientes con ismocele. El manejo quirúrgico: podemos hacer una resección histeroscópica con ismoplastía. Como podemos visualizar aquí, el histeroscopio se introduce hasta el útero y allí se realiza la resección de los bordes, de ambos bordes, se electrocoagula a nivel del fondo y la idea de esto es facilitar el sangrado menstrual. Entonces, la finalidad de este procedimiento sería facilitar el flujo del sangrado menstrual. En el ismocele, justamente en esa parte de la entrada, se acumula sangre menstrual y por ende, luego que termina la menstruación, la paciente continúa teniendo estos manchados. Entonces, lo que se trata de evitar es acumulación a nivel del ismocele de este sangrado. ¿A quiénes se va a hacer una resección histeroscópica? A las pacientes que tienen síntomas. Acuérdense que si no tiene síntomas, entonces no se toca. Cuando el miometrio residual es mayor a 3 milímetros, porque si el miometrio residual, el miometrio que resta, que queda allí, es muy fino, es menor a 3 milímetros, entonces podemos llegar a perforar el útero, podemos lesionar la vejiga por la proximidad en que se encuentra, podemos ocasionar una incompetencia cervical y una ruptura uterina. La reparación laparoscópica también voy a realizar en pacientes con síntomas cuando el miometrio residual es menor a 3 milímetros, es decir, que el ismocele es grande y cuando hay deseos de gestación. La técnica consiste en resecar los bordes, extirpar el tejido cicatricial y suturar las dos capas, o sea que suturar ambos bordes en 2 capas. Esto disminuiría bastante la formación de ismocele. Las complicaciones son bajas, lo más frecuente sería la adherencia
a la vejiga, del útero a la vejiga. Como podemos visualizar aquí, justamente el istmo es a este nivel y aquí está la vejiga muy próximo al istmo. Se puede hacer también una reparación vaginal, tiene la ventaja de ser menos invasiva. Lo mismo, se diseca el espacio vésico-vaginal, se extirpa y se realiza una histerotomía, una sutura en 2 capas también. Siempre es recomendable realizar una sutura en 2 capas. Entonces también podemos realizar una laparoscopía con un procedimiento vaginal. La laparoscopía entonces voy a realizar para separar la vejiga del istmo y el procedimiento en sí de reparación entonces voy a realizar por vía vaginal. Hago la incisión, extirpación del tejido cicatricial y la reparación del defecto en 2 capas siempre. Una laparotomía también puedo hacer. Esto se puede hacer en pacientes sintomáticas que rechazan el manejo expectante y cuentan con un grosor miometrial menor a 2.2 milímetros. O sea que el istmocele es bastante grande en este caso. Entonces puedo realizar una laparotomía. La histerectomía es considerada el tratamiento curativo. Tenemos 3 tipos de histerectomía: parcial, total y radical. Cuéntame cuál de los 3 te parece que es la que vamos a utilizar para el tratamiento del istmocele. Las complicaciones de la histerectomía, ¿verdad? Como por ejemplo lesión vesical y requerimiento de hemoderivados debido a que ya es una cirugía de mayor complejidad. ¿Qué hago para prevenir? Reducción de las tasas de cesárea. Lógicamente, si la causa es la cesárea, entonces si reduzco la incidencia de cesárea, también voy a reducir la incidencia de esta complicación. En caso de que haya cesárea, utilizar una buena técnica y garantizar la buena cicatrización, es decir, el periodo intergenésico, respetar los 2 años que se sugiere. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Nos vemos en la próxima clase.